Buenísimo. Señores, vamos a cambiar de tema en este caso a raíz de las polémicas declaraciones de Graciela Alfano sobre su relación con Macera. Sofovich le respondió, o hizo declaraciones en un programa de televisión. Camilo García le respondió justamente a Sofovich, lo veíamos en la apertura del programa. Y ayer en Duro de Domar hubo un interesante debate sobre Tato Bores en los años del proceso, que aprovechando que está Santiago con nosotros vamos a hablar del tema. Ahora vemos el informe, dale. La complicidad civil con la dictadura. La discusión entre Camilo García y Gerardo Sofovich generó en Duro de Domar el resurgimiento de un debate apasionante. Durante esos años, mucha gente que estaba en la tele tal vez sabía más de lo que decía. ¿Vos no te consideraste nunca haber sido un chupamedia de la dictadura? Muchos ignorábamos, y yo era uno de ellos, ignorábamos lo que estaba pasando. Recién en el 80 y pico empezó a destaparse este drama que estaba viviendo la Argentina. A mí me llama la atención, con todo respeto, Gerardo, que vos, un hombre que se informa tanto sobre el mundo actual, digas que no sabías lo que sucedía hasta el año 82. Te lo digo con todo respeto, de verdad. Pero estamos la misma de siempre, como Camilo. Pero pero te lo pregunto de verdad, porque digo, estamos revisando la historia. ¿Vos te crees que si yo hubiera sabido algo de los vuelos de la muerte o de lo que pasaba en la ESMA, algo hubiera trabajado con ellos? Te digo una cosa, así abiertamente no me hinché las pelotas. No te concedo ni intelectualmente ni de ningún otro lado. ¿No me concedes? Bueno, pero aunque vos no me lo concedas, yo tengo el derecho a preguntar lo que tengo que preguntar, lo que siento que tengo que preguntar. También tengo una historia y tengo que responder esa historia. Perdóname, volvamos en espectáculo. Queremos saber lo que pasó. Porque me respetaban, porque tengo el carácter de mandar a un coronel en plena dictadura militar a la concha de su madre. Te felicito. Sos un pendejo obtuso. No soy ningún pendejo. Conozco tipos de 40 años. No soy un pendejo. Conozco tipos de 40 años que son unos reverendo pelotudos. Bueno, pero yo, no, a mí no me digas reverendo pelotudo, porque yo tengo 40 años y tengo la bola para preguntarte lo que tenga ganas de preguntar. ¿Vos pensás que él sabía que estaba pasando lo que estaba pasando o que no? Hacía obras de teatro, película y no se enteraba. Mirá, yo siempre lo noté a Gerardo Sofovich un tipo muy informado acerca de todo, un tipo ilustrado, leído, interesado en saber en qué ámbito se mueve. Y de verdad, lo digo sin animosidad, me parece que si una persona puede dar testimonio de cómo se manejaba la televisión, cómo se manejaba la farándula en aquellos años oscuros, me parece que uno de los 5 que más debe saber, o que más se relacionó, o que más movió un poco la pelota en esa época, fue Gerardo Sofovich. La persona que lo trae a Canal 9 se llama Clodoveo Batesti, es una de las personas que está investigada como ser parte del tribunal que juzgó por papel prensa a la familia Greiber. Respecto de Tato, ícono de quienes tenemos de 40 para arriba, el debate ofrece riquísimos matices. Vale aclarar que los fragmentos de monólogos en tiempos de dictadura que ilustrarán este informe corresponden al ciclo La Argentina de Tato, producido por los hijos del genial cómico. Me da la impresión que los que escribían textos en ese momento eran perfectamente funcionales con el discurso y evitaban. El único que yo creo que con inteligencia y habilidad logró sortear a la dictadura y a la censura fue el querido Tato Borestein. También no caer. Habría que ver eso. Sí, yo. ¿Por qué? Déjame, insisto. Vos estás pateando un hormiguero ahí, porque Tato Bores es intocable, está ahí arriba, es de cristal, y una mancha tiene, Pero Tato Bores hizo programas políticos bajo todas las dictaduras. ¿Qué haría usted frente a una urna y con una boleta en la mano? No tengo la menor idea, señorita. Pero ¿quién en el cuarto oscuro? No sé ni qué es, señorita. Le digo que no puedo comprender qué tiene que hacer un tipo grandote en un cuarto oscuro con un papel en la mano. De esa materia de instrucción pública, a mí me echaron de casi todas las escuelas. Injustamente porque se le consta que yo fui un visionario, fui un tipo intuitivo. Ya de chico tuve el presentimiento de estudiar instrucción cívica, no me iba a servir para nada. Me parece un reduccionismo, a ver, es charlar con Aldo Camarota, que lo ha contado infinidad de veces, o con Basurto, o con Santiago Varela, con Santiago Varela, la infinidad de censura que tenían ellos con los libretos, y la manera de la que ellos se las ingeniaban para sortear la imbecilidad de los milicos que no entendían determinadas metáforas. Hello, House. May I speak with the president? You jaguar, super jaguar.
Bajo toda la dictadura, Tato Bores hizo programa de televisión. Digo, Tato Bores diciendo, General Videla, ¿cómo le va? A mí, no sé, me da un poquito de cosita, esa humanización así del dictador, a mí me da un poquito de cosita. Podía con el humor faltarle el respeto a un asesino, por ejemplo, lo cual tenía su riesgo, porque estos tipos no se iban con vuelta. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. Lo van a elegir ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. Él tuvo durante varias censuras, durante el proceso le pusieron una bomba directamente. ¡La tijera! Él inclusive tuvo personajes que hacían de censores dentro del mismo programa, que le entregaba el libreto y se lo trituraban, se lo rompían. ¡Pero con los monólogos! Y acá están. No, a mí no, sirvo a la compactadora. ¡El botoncito de la derecha, Tato! Con el proceso prácticamente él estuvo muy poco en televisión. Era hora que venga un proceso de saneamiento y reorganización nacional en el que tenga cabida todo, como dijo mi gran amigo don Cornelio Saavedra, menos los corruptos y los subversivos. Y desde entonces hasta la fecha hemos gastado un tacho de pintura rosada para pintar la casa de gobierno. Y a la primera junta sucedió la segunda junta, la junta grande, la junta chica y a todos los he querido. Pero como yo quiero a esta junta... Mire, cuando yo escucho a mi gran amigo general Galtieri, a mi gran amigo el almirante Lambruschini, a mi gran amigo el brigadier Grafiña, decir uno de esos discursos que vienen del bronce, siento que se me ponen tensos los pelitos de la peluca. Había toda una literatura, un periodismo, un cine que formaba parte del aparato de propaganda del régimen. Claramente, digamos. Eso está claro. No se le puede pedir heroísmo a todo el mundo. Me parece que en esa época había que laburar, que mantener una familia. O sea, hay mucha gente que porque haya laburado en la época de la dictadura no significa que estaba involucrada con ella, digo, me parece. Hay que distinguir los que trabajaron y los que formaron parte del aparato de propaganda. A mí me da la impresión que lo que estamos haciendo es peligroso también. O sea, estamos poniendo... Estamos en el límite ahí. Nadie dijo que Tato Bores fuera cómplice ni ideólogo de la dictadura. Yo lo que me permito dudar es del heroísmo y de la lucha contra la censura de Tato Bores. Nada más que eso. Cuando se murió Perón, es una acotación que le voy a hacer. Yo estaba laburando en este canal, me llamaban para decirme vamos a parar un poco los programas humorísticos, hay que hacer un duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. La verdad que no lo suspendieron un par de semanas, lo suspendieron un par de años. Porque después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron, porque era que entonces eran largos los duelos, ¿comprende? Evidentemente el discurso de Tato no era lo suficientemente molesto para la dictadura como para ser censurado, lo que habla de que tampoco era wow, pero tampoco habla de complicidad. Si vos estabas laburando en la dictadura, en un canal que era del Estado, permitime dudar, nada más que eso. Bueno, a ver, estimado Santiago, te veíamos opinar en el informe y quiero saber tu opinión. Sí, es un poco complicado porque hay mucha manera de entrarle a esto. Yo creo que Tato no fue un colaboracionista como sí lo fueron otros, como sí hubo mucha gente que ayudó a preparar listas inclusive y tal vez a denunciar gente. Yo creo que él tuvo problemas con el proceso. De hecho le pusieron una bomba en el palier de la casa en el año 79, él no trabajó hasta el año 79, ni 76, ni 77, ni 75 tampoco, estuvo afuera de la televisión, prohibido directamente. Pero estoy de acuerdo con que no fue nadie que se haya jugado la vida por algo, porque no era ese Tato, para nada. Y que puede haber gente que no le guste el hecho de que él joda o haga alguna broma o alguna ironía, sobre todo que la ironía a veces está entre el límite, si no sabes si está hablando en serio, si le está gustando o le está diciendo en forma irónica. Yo en ese momento era espectador de Tato, yo no estaba trabajando con él,
pero sí trabajaba en la revista Humor, y está Sandra acá que lo recuerda, y en la revista Humor estábamos acostumbrados a tratar de saber que se podía decir muy poquito, pero con ese poquito que se podía decir, era mucho lo que podíamos llegar a decir. Entonces los humoristas argentinos, hubo un momento que nos especializamos en manejar códigos. Hablábamos en forma encriptada. Entonces cuando Tato salía con el teléfono ese largo, Hello Pink House, y uno sabía que ese era Videla, pintado de rosa, y ya eso provocaba una reacción y uno decía, este tipo, yo que no estoy con el gobierno, estoy con este tipo. Esa fue la reacción que provocó en la gente. Y los milicos no lo querían, y eso es real. Aparte, él tuvo un sobrino desaparecido. O sea que él sabía lo que estaba pasando. Y yo creo que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Pero creo que había una manera en que algo podíamos decir, algo podíamos hacer, que visto desde hoy es muy naif, es muy poco, no es nada. Pero esa cosa encriptada alcanzaba y servía. Yo creo que la revista Humor creció porque los milicos nunca vieron, nunca entendieron de que esa revista que se llamaba Humor podía servir para otra cosa más que para hacer un chiste. Me parece que hay que tener un poco de cuidado respecto a cuando se opina sobre cosas que pasaron en esa época y sobre todo gente que está muerta, que no puede defenderse, y personas que... Una cosa es ser colaboracionista, que es detestable y se puede hasta ser juzgado. Otra cosa es trabajar en la época del proceso. El hecho de trabajar no te hacía colaboracionista necesariamente. Es fácil opinar ahora respecto a la moral de personas que estaban en esa época y decir, yo no tendría que haber denunciado. Había que estar en ese momento. Yo era muy chico, tenía 8 años, pero... Carito, es muy bueno lo que decís, por supuesto lo que dijo, me pareció excelente la reflexión. Quienes fuimos adultos, voy a poner un límite de edad, 20 años, en el momento de la dictadura y de la represión en el 76, hoy es una persona, mujer o hombre, de 55. A partir de esa edad, todos somos potencialmente culpables. A partir de esa edad, ¿qué hiciste vos durante ese tiempo, abuelo o papá? Esa es una pregunta que está ahí pendiente. En ese tiempo, y lo voy a sintetizar rápidamente, se hacía cine, se hacía teatro, los músicos tocaban y cantaban jazz y lo que fuera, la música de moda. La gente iba a sus trabajos, hacía reuniones familiares, asados, iba a un picnic, se festejaba el Día del Estudiante. Hacía todas las cosas que hacía una sociedad. Y la escuela de mecánica de la Armada, la ESMA, era el paso obligado de la gente que iba a sus barrios y pasaban por delante de ese lugar, donde por detrás salían los aviones y arrojaban los cadáveres. ¿Cómo haces en ese contexto para explicar que estás vivo? ¿Cómo hago yo para decir que no entregué a ningún desaparecido, que fui ignorante del vecino? Y esto le pasa a todos. Hay lugares y roles y papeles que son más complejos de explicar. Me gustó que dijeran que es peligroso sentar, y por eso coincido con vos, hacer una acusación abarcadora, porque hay distintos, y toda sociedad, como pasó con la sociedad y el nazismo, queda culpable, y eso es lo que no sé si él lo puede explicar, pero yo no lo puedo explicar. Pero yo creo que hay una marca muy clara alrededor de este tema, digamos, de la complicidad, que es justamente el proceso judicial que se ha abierto en la Argentina, digamos, en donde quedó muy claro que aquello que es un delito tiene un cauce judicial, de manera que frente a esa contundencia de la justicia, la omisión, digamos, el participar, digamos, involuntariamente, el vivir sencillamente en ese momento histórico en la Argentina, no, ya es una discusión que corrió la idea de complicidad. Eso es lo que me parece que la cuestión de que estén funcionando los juicios en este momento es fundamental también como para un reposicionamiento respecto de lo que pasó en aquellos años. A ver, ministro, me gusta su opinión, me interesa su opinión. La verdad, que viendo los hechos que transcurrieron a partir del 24 de marzo del 76, yo tuve la suerte de tener un padre que el 24 de marzo del 76 yo tenía 12 años. Sentado en los pies de la cama me dijo, no sabés lo que se vienen con estos hijos de puta. Entonces a mí me cuesta, yo no voy a hacer una acusación ni sobre Tato Bore, ni sobre otros tantos que ni siquiera me siento con la autoridad para hacerlo. Pero viendo lo que ocurrió después y viendo lo que ocurría en un lugar de clase media, en Chivilcoy, donde mi padre me señalaba lo que estaba pasando,
y dormía al lado de la cama con una lista de amigos para llamar por si lo venían a buscar. Me extraña que hombres que tenían una enorme responsabilidad y tenían un enorme crédito deberían haber tenido otra actitud, absolutamente otra actitud, lo digo con mucho respeto. Una actitud mucho más combativa sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Me parece que no alcanza la ironía ni el chiste, porque la historia fue trágica. Digo, para que esto no se vuelva a repetir, lo digo, vuelvo a decir, a su vez con el miedo de poder estar cometiendo alguna injusticia, pero me parece que había otra actitud. Debería haber otra actitud de gente que tendría que haber estado informada de lo que estaba ocurriendo. Y no hubiéramos tenido que lamentar 30.000 personas. Yo sé que esto es difícil, porque finalmente, lo que decía Orlando, muchos que en ese momento tenían conciencia deben sentir parte de su culpa. Bueno, es parte de lo que cada uno debe hacerse cargo. A ver, Gaby, ¿qué pensás? Yo creo que la democracia, con todos los errores que puede tener, creo que Borges decía algo así como que era nada más que el capricho de la mayoría, ¿no?, para ironizarla, es el mejor de todos los sistemas. De las estadísticas, tal cual. Es el mejor de todos los sistemas. Y creo que en democracia, y este gobierno se ha encargado de empezar a movilizar las redes judiciales para poder echar luz y hacer justicia sobre aquellas cosas. A mí me parece que si analizamos aquella sociedad, cosa que ya es algo muy caprichoso, una sociedad muy compleja, podríamos decir que había 4 grandes grupos. Digo, los que no sabían y estaban en contra, los que no sabían y estaban a favor, los que sabían y estaban en contra y los que sabían y estaban a favor. ¿Sí? En esa gama, cada quien podrá ubicarse de alguna manera. Ahora, a mí me parece que para no cometer lo que cometió el proceso militar, esa atrocidad, que fue que para que no escapara un culpable, que murieran muchos inocentes, yo creo que la democracia lo plantea exactamente al revés. Con tal de que no caiga un inocente, es preferible que a veces escape algún culpable. Con esto no estoy más que avalando lo que la justicia dictamina. Aquellos que la justicia marca, me parece que es bárbaro y me hace muy feliz, porque más como analista sé que si los fantasmas y los horrores de la historia no se recomponen, las cosas tarde o temprano se pagan. Pero, digo, me preocupa a mí también un poco esto, porque el ministro decía que tuvo un padre que a los 12 años ya le dijo, y tenía una lista de amigos, evidentemente tenía un padre que era militante, que sabía que estaba comprometido y no por nada es político y ministro del Interior del país, ¿sí? Digo, no todo el mundo ha tenido no se ha involucrado de esa manera, digo, no todo el mundo tenía por qué ser militante, digo, creo que la militancia es un derecho que nos robaron muchos años, es un derecho, pero no una obligación. Santiago. Sí, yo creo que dentro del ambiente artístico, por decirlo de alguna manera, hubo muchos que se involucraron, que se jugaron, que están desaparecidos, que sufrieron exilio en el mejor de los casos. O sea, hubo distintas acciones, distintas posiciones. Creo sinceramente que muchos hicimos lo que pudimos hacer, lo que los que nos daba el cuero para hacer, y que no pudimos hacer más, y por ahí cargamos con la culpa. Por ahí cuando vemos una poesía, un cuento de Rodolfo Boll, pensábamos, puta, acá hay gente que hizo otra cosa, que se la jugó de otra manera. Pero bueno, es así, es parte de la historia. Cada uno sabrá, y esto es una ecuación muy personal. Pero si me permitís, sí, a mí me gustaría decir que Tato, y simplemente alcanza con ver los tapes que vimos, todo el tiempo desnaturalizaba lo que la dictadura intentaba naturalizar todo el tiempo, porque finalmente, nombraba las urnas. Claro. Ironizaba sobre la dictadura que se replicaba a sí misma. No sé si no es heroico, pero no todo el mundo está condenado a la heroicidad. ¿Barra? Pensaba lo que decía recién Varela sobre lo que hicimos y lo que cada uno pudo hacer, pero también es lo que se puede hacer hoy, que es lo que yo veía ahí con lo que se veía ahí con Sofovich y Camilo. Sofovich, como se lo está pidiendo Camilo, que se lo pide de buena manera, encima no sé cómo hace para pedirle algo de buena manera a Sofovich, le pide que hable como testigo de la época y como testigo privilegiado de la época, porque Sofovich estaba en un lugar
que no era tu lugar, no era un lugar de cualquiera, del tipo que iba a laburar, que iba a hacer cualquier cosa. Estaba metido en un canal de tele, manejado por los marinos o lo que fuera, en ese momento creo que eran los marinos, o habrá estado en distintos lugares, uno lo manejaba a los marinos, otro ejército. Con lo cual, hay gente que hoy sí podría hacer cosas, tal como Chiche Helmut, que uno le pide a veces, loco, contá, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué hacías? Y lo que hacen es enojarse, y insultarte y decirte que vos no tenés ningún derecho para preguntarle, cosas que me parece que están escapando de una responsabilidad, que yo creo que es una responsabilidad cívica, una responsabilidad histórica, y si no tienen nada que ocultar, con más razón no tendrían que hablar y contarnos qué pasaba. Señores, tema difícil, está complicado, pero vamos a seguir, por cierto, muy interesante y ha sido muy interesante escuchar estos testimonios. En el próximo bloque vamos a retomar el tema del ministro del Interior que ha discutido con Mariano Barrio del diario La Nación. Ahora, señores, nos vamos a un corte, ya volvemos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.